Medición de parámetros de un sistema síncrono, inspección y pruebas del sistema Pitot, taller número 5 y 6, hecho por Dylan Quiroz Pacheco. Los objetivos son poder comprender el funcionamiento adecuado de los sistemas síncronos y cómo estos se pueden aplicar en una aeronave, comprender cómo se debe de realizar una prueba de presión y cuáles son los procedimientos que se debe de seguir para poder manipular el módulo de prueba con respecto a la presión que se va a utilizar, poder interpretar y analizar los procedimientos adecuados que se deben de realizar a la hora de hacer una inspección visual en el tubo pitot y comprender el funcionamiento y la importancia del sistema de calefacción que se encuentra integrado en el mismo sistema. Primero, realizamos cómo es el funcionamiento de un sistema síncrono. Como sabemos, un sistema síncrono es aquel sistema que funciona a base de electricidad y que usualmente se le considera como lectura remota. Ahora, este sistema se aplica mediante cables eléctricos, los cuales se deberán de hacer y unirse en un solo sistema para que estos puedan reflejar el movimiento que el otro sistema está dando. En este caso, hicimos la siguiente tarea con un indicador y teníamos que conectarlo a un sistema de rotación, que él también era un sistema síncrono, que en este caso uno es el transmisor y el otro es el receptor. En este caso, nuestro transmisor era la perillita que movíamos o el motorcito, mientras que nuestro receptor era el indicador. Ahora, simplemente debíamos de utilizar un manual, el cual en este caso era el manual que se necesitaba del indicador para poder identificar los puntos de conexión. Escogimos en este caso el Synchron Front Dale, el cual tenía dos rotores y tres estatores, los cuales son una conexión usual en todos los sistemas síncronos y los procedimos a colocar en los colores adecuados y los conectamos al sistema de nuestro transmisor. Y así que en este caso, cuando nosotros induciéramos un voltaje al rotor del sistema de transmisión, se podría llegar a reflejar este movimiento de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros movíamos hacia la derecha, nuestro indicador, o en este caso la carátula del indicador, debía movilizarse hacia la derecha. Si lo hacíamos a la izquierda, tenía que moverse hacia la izquierda, lo cual significa que nuestro sistema estaba funcionando de forma operativa y de forma correcta, induciendo la corriente de forma que se puedan sincronizar ambos y den la misma indicación en ambos sentidos. Ahora, aquí tenemos un sistema síncrono de cómo es que se ve. Tenemos ahí primero un transmisor y en este caso es nuestro indicador. Nuestro transmisor les dije que era la perillita la que se movía. A esta perillita le inducimos voltaje de 28 voltios tal y como se le ve en el transmisor. Procedimos a conectar los estatores hacia los estatores de nuestro sistema síncrono, en este caso el indicador, y los rotores que inducimos voltaje también los conectamos hacia los rotores del indicador. Movíamos y reflejaba lo que se tenía que mover. Ahora, este sistema funciona a través de bobinas, las cuales, en este caso, si nosotros inducimos mayor voltaje en un punto, ahí es donde se dirigirá la aguja, lo cual dependerá de cómo nosotros funcionemos y para poder identificar cuál de estas bobinas tiene el mayor voltaje deberemos utilizar un voltímetro. Ahora, con estos datos podemos deducir que la suma de los tres bobinas que se gastan, su voltaje de esas tres bobinas, tiene que ser la suma total del voltaje inducido en el transmisor en este caso. Ahora, siempre va a haber una bobina que tenga un mayor voltaje, mientras que las otras dos tendrán la mitad de lo que reste del otro voltaje. Después procedimos a utilizar un módulo de prueba en el cual procedimos a realizar conexiones para poder medir lo que anteriormente he mencionado, de que algunas bobinas, cuando nosotros lo movilizamos o lo movemos, tienden a tener un mayor voltaje y que las otras dos se reflejan o se dividen en este caso para tener un menor voltaje y el otro quedarse, pero siempre la suma de esos dos voltajes tiene que dar el total del voltaje que se está dando al sistema. Realizamos estas conexiones en el módulo de prueba, utilizamos un multímetro para poder identificar el voltaje y estos fueron los resultados obtenidos. Para el siguiente taller procedimos a utilizar un módulo que en este caso fue el Barfield 1811D,
el cual nos permitirá poder realizar pruebas de compresión o de presión. En este caso, las utilizaremos para poder identificar si es que nuestro sistema de tubo pitot o puerto estático se encuentran operativos y en un funcionamiento óptimo, lo cual en este caso nosotros lo hacemos para identificar si hay alguna fuga que pueda provocar una mala medida o un error en la información, por lo que funcionaba de la siguiente manera. Procedíamos a conectar la manguera del tubo pitot hacia la entrada de color rojo, que es la entrada C del pressure pump, para poder en este caso encender el sistema, y con la bomba en este caso, que es la que está marcada de color verde, procedíamos a darle 15 psi a nuestro indicador. Y ya cuando realizábamos eso y teníamos los 15 psi, simplemente agarrábamos la perilla de presión 1, la abríamos y la indicación iba a variar, llegaba al mismo indicador de velocidad en este caso y lo hacía mover. Lo colocamos en la posición de 200 y una vez colocada en esa posición debíamos de cronometrar alrededor de 20 segundos para poder identificar si es que había alguna fuga. Si es que llegase a haber alguna fuga, en este caso la medición, o en este caso donde habíamos dejado en 200, debía de oscilar o incluso disminuir, pero en nuestro caso no hubo esa cosa, por lo que indicamos y deducimos que no hubo ninguna fuga de ningún tipo, lo cual fue beneficioso para nuestro sistema. Después procedimos a hacer lo mismo, pero en este caso simplemente agregamos del puerto estático hacia el altímetro. Pero nosotros sabemos que el puerto estático no solo le da información al altímetro, sino también que le da información al velocímetro y también al vertical speed, lo cual son instrumentos que están ubicados siempre en el panel de control. Por lo que hicimos los mismos procedimientos, solo que conectamos del puerto estático a la conexión del vacuum vent F, y lo conectamos, lo procedimos a ajustar con una llave y le dimos una presión de 15 psi con la ayuda de la bomba de color verde. Ahora, una vez con esa presión adecuada, procedíamos a movilizar o abrir en este caso la perilla vacuum, eh, que es la vacuum 5, simplemente para darle presión al altímetro. Una vez que nosotros lleguemos a la presión que indicamos, debíamos tener esto en cuenta. La presión que nosotros inducíamos no debía de pasar de 250 nudos en el airspeed, y tampoco no debía de pasar del valor 4 en el vertical speed. Y ya procediendo a eso, llegamos en las indicaciones máximas y nos dieron resultados los cuales, cuando teníamos que dejarlos en un punto, teníamos que hacer el cronometraje de 20 segundos para identificar si es que había alguna fuga o pérdida de información, y si es que la aguja llegase a oscilar, significaría que había aguja. En nuestro caso no hubo ninguna oscilación ni disminución de la presión, por lo que nuestro sistema estaba en óptimas condiciones para poder funcionar. Ya por último realizamos la prueba en la cual identificamos cómo es que funcionaba este sistema de calefacción del tubo pitot. Este sistema de tubo pitot funciona a través de resistencias térmicas, las cuales convierten la energía eléctrica en energía térmica. Y simplemente con esto podemos evitar que el tubo pitot pueda llegarse a generar hielo, lo cual podría variar la información de datos que se obtiene a los distintos puntos que ya anteriormente he mencionado, que son el velocímetro, el vertical speed y el altímetro, ya que estos también reciben información del tubo pitot, y mucho más si es un tubo pitot estático que manda información a otros más sistemas. Ahora, simplemente para poder demostrar cómo funcionaba este sistema, debíamos de prender el master switch y colocarlo en la posición on. Una vez realizado esto, nuestro lámpara master prendería indicando que ya hay voltaje en nuestro sistema, pero esto todavía no hace funcionar el calentamiento de las resistencias. Solo este funcionará siempre y cuando nosotros accionemos el pitot head, que es de dos posiciones, pero una posición siempre cuando lo coloquemos en la posición on tenderá a volver a la posición off, por lo que para poder nosotros poder calentar este sistema deberemos de mantenerlo en la posición on. También debemos de realizar siempre, de verificar de que las circuit breakers estén bien conectados, de que tengamos una buena conexión de eléctrica y de que todos los cables estén en óptimas condiciones. Y con todo eso simplemente accionamos el pitot head
le ponemos en posición on manteniendo el dedo y empezará a calentar este sistema. Ahora, si es que en algunos casos nosotros nos llegamos a exceder de calentador, en este caso el control de temperatura lo verificará y nos indicará de que hay una sobretemperatura en ese sistema, lo cual tampoco es beneficioso para el mismo tubo pitot. Ahora, también cabe recalcar que las resistencias no van a ser iguales, ya que hay una resistencia que tiene mayor consumo de watts y también tiene una mayor cantidad de calefacción, el cual es la resistencia que se encuentra más cerca de la punta, ya que ahí es por donde va a ingresar en este caso el aire que indicará indicaciones para o dará información a los instrumentos. En conclusión, comprender todos estos sistemas son esenciales, tanto como comprender el sistema síncrono, cómo funciona y cómo se debe operar para poder hacer lecturas remotas cuando necesitamos una lectura directa y remota, tales como son las del tanque de combustible, para poder identificar el nivel de tanque de combustible y se vea reflejado en la cabina del piloto, ya que son dos lugares muy distantes y que simplemente no se puede hacer una lectura directa para que el piloto la pueda ver. Ahora, después también comprendiendo cómo es que funcionan los sistemas de presión para poder entender cómo debemos de realizar los procedimientos adecuados para poder identificar si es que hay fuga en nuestros instrumentos o incluso en el mismo sistema que lleva la información, nos permite entender su funcionamiento y operación de estos sistemas. Y por último, comprender el funcionamiento del sistema de calefacción del tubo pitot nos hace comprender lo que ya anteriormente hemos mencionado de cuáles son el funcionamiento del tubo pitot y el static port, los cuales son esenciales para poder recibir información y cómo estos son vitales y no debe de variar la información que van a mandar hacia los indicadores en este caso. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.